Muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestro tercer tema y hoy vamos a hablar sobre las teorías de las emociones y del dolor. Como pueden esperar, pues vamos a estar conociendo las funciones neuronales, ¿ok? Cómo funciona a nivel neurológico las emociones, qué son en sí, porque muchas personas tienen como una idea un poco errada de lo que son las emociones. Y parte de nuestra cultura también tiene que ver con cómo concebimos a las emociones, si como algo que debemos dejar por lo cual no debemos dejarnos llevar o por algo que guía nuestras decisiones. Vamos a hablar de diferentes cuestiones. Si llegan a tener alguna duda durante el transcurso de esta clase, háganmela saber para que pueda responderles sus dudas. Y pues, por ejemplo, como pueden ver en la imagen de la portada, tenemos a una persona que está expresando diferentes estados de ánimo. La primera quizás pudiese hacernos pensar que acaba de ver algo que le ha generado alegría. Después podemos ver a alguien que quizás está hacia adentro, es decir, que está pensándose algo o está reflexionando algo. Seguidamente tenemos una persona que pareciera que nos da la sensación de querer pelear, de estar enojada. La de en medio pareciera que tiene cara como de duda, como de incertidumbre, como sospechando algo. Seguidamente tenemos una persona que aparentemente siente temor, que se siente confundida, que se siente estresada por algo. La siguiente pues tiene una cara como muy feliz, como muy alegre. Y por último tenemos a la misma chica pero expresando negación, como negándose a algo, como estando disgustada con algo. Es importante considerar todo esto porque el primer punto a tomar en cuenta es que todas las personas somos capaces de experimentar absolutamente todas las emociones que tenemos precargadas, por así decirlo, en nuestra genética y en nuestro funcionamiento cerebral. Hay mucha gente que de repente he escuchado comentar que piensa que tiene como personalidades múltiples o que tiene problemas de personalidad porque siente que cambia de estado de ánimo con mucha frecuencia, que en un momento puede estar muy alegre y después puede estar como estresada o como enojada o de repente le da tristeza. Todas estas cosas no significan que haya un desorden de personalidad, sino que nuestra emoción va a modificarse a raíz de el tipo de circunstancia en la cual estemos. Por ejemplo, imagínense que vamos a un velorio y de repente nos comenzamos a reír. En un sentido social, esto no está bien visto porque a lo mejor nos da a entender que la persona está contenta. Pero las personas que suelen tener este hábito de reírse en situaciones estresantes, en realidad no es una risa de alegría, sino es una risa defensiva. Es decir, es una risa que el cerebro produce para disminuir la tensión. Porque la risa, entre muchas de las cosas que hace, también secreta hormonas en el cerebro que nos ayuda a relajarnos. Entonces, a lo que nosotros llamamos risa nerviosa y que mucha gente la delata cuando dice una mentira, o por el contrario, cuando dice la verdad y le cuestionan, comienza a reírse como si estuviese mintiendo, es simplemente porque la persona está activando un mecanismo que originalmente está teniendo la función de relajarle. Entonces, hasta aquí tenemos algunos puntos esenciales. Primero, las emociones son variadas y dependen de las circunstancias. Y segundo, para terminar de entender una emoción, tenemos que entender también el contexto en el cual se produce. De igual forma hay gente que llora cuando está enojada y mucha gente puede intentar consolarla porque cree que está feliz, pero no está llorando porque esté triste. ¿Ok? Entonces, cuando se intenta acercar a la persona, cuando intentan acercarse a ella para consolarla, pues en realidad lo que obtienen es un rechazo o un ataque porque la persona no se siente con la emoción de tristeza, de querer apoyo, sino que siente enojo y para liberar un poco de tensión del sistema nervioso, la persona llora. Y hay gente que también ríe cuando se siente muy enojada. Todos estos mecanismos no reflejan locura, simplemente son mecanismos reflejos, por así decirlo, asociados a las emociones y que nos ayudan a regularnos. Entonces, las emociones tienen papel regulador también, ¿ok? Y vamos a hablar de estas variantes a continuación.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar de algunas generalidades y características de las emociones. Todas las emociones van a tener características particulares, pero vamos a comenzar hablando de lo que comparten todas ellas. Pudiésemos pensar en una emoción como una sensación afectiva, agradable o desagradable, que permite tener una experiencia particular frente a ciertos hechos y que tiene tres sistemas de respuesta. El cognitivo, que también es subjetivo porque tiene que ver con nuestro pensamiento. El conductual, que también se conoce como expresivo porque tiene que ver con las acciones que nos ayudan a expresar, valga la redundancia, estas emociones. Y el fisiológico, que tiene una finalidad adaptativa, como les había comentado anteriormente, porque nos ayuda a regular mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo para recuperar nuestra homeostasis. Esta va a ser la definición que vamos a tomar como emoción y vamos a hablar de sus componentes. Primero que nada está la parte de que es una sensación afectiva, agradable o desagradable. Esto significa que en esencia no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Dentro de la inteligencia emocional, que es una rama de la psicología, es un enfoque muy conocido de décadas atrás, se pensaba que se tenía la idea socialmente errónea de que las emociones eran buenas o eran malas, pero la psicología que estudia y que enfoca su visión en la inteligencia emocional nos revela más bien que las emociones son agradables y desagradables, pero no son buenas ni son malas, porque el decir que son malas también significa que no deberían estar ahí, o que son enfermizas o que son patológicas. Y eso es un mito. Absolutamente todas las emociones, aunque no nos gusten, nos sirven para algo. Y dentro de estas emociones, pues también está la tristeza, el enojo y el miedo. Que en primera instancia son emociones que si nos preguntaran, siempre elegiríamos no tener. Y las personas gastan mucho esfuerzo y gastan mucho dinero también en dejar de sentir enojo, tristeza y miedo. O por el contrario, hay personas que lo que requieren y lo que desean es esta estimulación y invierten recursos en sentir enojo, tristeza y miedo. Porque, pues, desde el componente fisiológico, todas estas sensaciones pueden cambiar entre que son agradables o desagradables. Por ejemplo, las películas de miedo, pues generalmente generan miedo. Y esta sensación, en teoría, debería ser una sensación negativa, debería ser una emoción negativa. Y sin embargo, vemos que el cine de terror tiene pues un nicho muy bien establecido y que mucha gente tiene interés por sentir este miedo, esta ansiedad que producen las escenas. Entonces, por ese motivo no podemos expresar que existen emociones buenas y emociones malas. ¿Okay? Todas las emociones tienen una función, todas las emociones son útiles y lo único que varía es que algunas se sienten bien en ciertas circunstancias y algunas se sienten mal en otras circunstancias. El siguiente punto de la definición es que permiten una experiencia particular frente a ciertos hechos. Por ejemplo, yo puedo poner a tres personas diferentes a observar cómo, ¿qué será? Cómo nace un cachorrito, un perrito. Y una persona puede sentir asco por todas las vísceras y toda la sangre que salen durante el alumbramiento. La otra persona puede sentir ternura y alegría, ¿ok? Y sentirse muy feliz y sentir cosas muy positivas viendo lo que está ocurriendo. Y la otra persona puede sentir tristeza porque a lo mejor le trae recuerdos propios, personales de su cachorrito que falleció hace poco, ¿no? O que ya tiene mucho tiempo de fallecido, pero que aún sigue recordando. Entonces, el evento es exactamente el mismo. La única diferencia es cómo cada una de las personas le va a dar un significado emocional distinto a lo que está ocurriendo. Y a veces entre familias y entre parejas esto pasa mucho. Las personas solemos significar diferente lo que ocurre. Por ejemplo, si una persona no nos da los buenos días, podemos significar que la persona está enojada con nosotros. Y eso nos puede hacer sentir enojados o nos puede hacer sentir tristes.
Por el contrario, puede hacernos sentir relajados porque a lo mejor hay personas a las cuales no les gusta estar conviviendo con la gente o no les gusta estar dando los buenos días a cada rato, y el hecho de que no les den los buenos días puede significar también un alivio. Entonces, estas variaciones también van a depender van a teñir las emociones, es decir, las emociones dan significado a los eventos que ocurren fuera. Piénsenlo. Si yo les pregunto cuál ha sido su mejor recuerdo, el recuerdo más feliz, quizás algunas personas no puedan contactar con él y quizás otras personas puedan contactar con él con mucha facilidad. Y eso dependerá de cómo interpretamos y cómo sentimos los hechos. Para alguien puede ser muy representativo el momento en el que entró a la universidad, pero para otras personas puede ser más representativo el momento en el que nacieron sus hijos o el momento en el cual terminaron la preparatoria, a lo mejor el momento en el que conocieron a alguien importante. Todos los eventos no generan la misma sensación de forma universal, sino que es al contrario, son las emociones los que dan significado a los eventos y que los vuelven relevantes. Por eso se ha visto que hay una relación directa entre la memoria y las emociones. Es decir, aquellos momentos, aquellos eventos que nos generan emociones intensas son los que vamos a recordar con más claridad. Inclusive los podemos recordar con detalle. A veces podemos recordar cómo íbamos vestidos, cómo nos sentíamos en ese momento, cómo era el clima. O sea, hay detalles que se fijan a nuestras emociones y que se representan a través de la memoria. Por lo tanto, los recuerdos que son emocionales o los recuerdos que van plagados de emoción suelen ser los que recuperamos con más facilidad. Por eso una persona cuando está enojada, de repente recuerda todos aquellos detalles o todas aquellas cosas que en el pasado la han enojado. Y esto a veces actúa un poco en contra porque hace que la persona aumente su enojo, ¿ok? O que el enojo permanezca más de lo normal. Entonces, hasta aquí, esas son dos partes importantes. Primero, no hay emociones buenas ni malas. Hay emociones que se sienten bien y otras que se sienten mal, pero todas sirven para algo y ninguna es mala per se. Y segundo punto, nuestras emociones van a venir a darle significado a muchas de las situaciones que vivimos. Y vamos con la última parte, que tiene que ver con sus tres componentes: el cognitivo o subjetivo, el conductual o expresivo y el fisiológico o adaptativo. Vamos a pensar en una emoción. Por ejemplo, pensemos en alegría. Y supongamos que esta persona está, ¿qué será?, en su primer día de clase. Está entrando a la preparatoria, se siente muy contenta porque tiene muchas expectativas de la escuela a la que ha entrado, de las personas que puede conocer, del tipo de maestros que le van a tocar, ¿ok? Entonces, en primera instancia, cuando llega al lugar y logra entrar, puede ser que sienta o que vea los colores más brillantes, puede ser que sienta a las personas muy amables, puede ser que sienta el lugar como muy cómodo, y todos estos pensamientos, todas estas formas de percibir lo que está ocurriendo, pues se debe a este componente cognitivo. La persona puede pensar que es lo máximo, que es lo mejor que le ha pasado en la vida, que es el mejor lugar del mundo, y todas estas emociones le van a generar pensamientos que sean congruentes a lo que está sintiendo, ¿ok? Por lo tanto, va a tender a resaltar todas aquellas características positivas. Y a lo mejor cuando esta persona llegue a su casa y le cuente a su familia sobre lo que acaba de pasar, pues le va a contar todo lo positivo, todo lo bueno, todo aquello que concuerda con la emoción que tenía. En el modo conductual o expresivo, esta misma persona va a tender a tener movimientos muchísimo más entusiastas, va a tender también a tener un semblante físico mucho más abierto, a lo mejor va a tener un rostro amigable, sonriente, va a tender a ser participativa, y todas estas conductas van a estar ligadas a la emoción que está percibiendo. Y por último, en la cuestión fisiológica, la persona se va a sentir tranquila, se va a sentir relajada, a lo mejor va a sentirse un poquito nerviosa también por momentos, va a sentir mucha sorpresa ante ciertas cosas, y la mayoría de estas sensaciones van a ser positivas, van a ser agradables, por así decirlo. Y eso va a hacer que el sistema nervioso de la persona esté alerta, porque va a estar muy curiosa y va a estar muy contenta con lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo se va a sentir relajada y se va a sentir bien. Entonces,
cómo un mismo evento tiene los tres componentes, y todas las emociones tienen los tres componentes. Esto tómenlo en cuenta porque vamos a hacer un ejercicio con esto y con una película. Vamos a tener que encontrar los componentes cognitivos, los componentes conductuales y los componentes fisiológicos. Vamos a pasar ahorita al siguiente apartado, que nos habla de tres dimensiones importantes. Estas dimensiones van a ser las que van a ayudarnos a clasificar a las diferentes emociones que vamos a estar viendo. La primera dimensión, que ya hemos mencionado anteriormente, es agrado y desagrado. Y esta únicamente se refiere al hecho de que lo que se siente se perciba como placentero, doloroso, incómodo o positivo. Entonces, por ejemplo, como les había dicho en el ejemplo del cine, para ese entonces el miedo se puede sentir como algo agradable, pero a lo mejor si nosotros estamos caminando en la noche y una persona está yendo detrás de nosotros, vamos a tener una sensación desagradable cuya función va a ser ponernos en alerta. El segundo punto es la intensidad de la reacción. Hay cosas que, si bien nos ponen contentos, tristes o alegres, no nos hacen sentir esto de forma tan intensa. Uno puede estar levemente feliz o levemente triste o levemente disgustado, pero hay personas que sienten estas emociones de forma muy intensa, ¿ok? No es lo mismo estar molesto que estar enojado, que estar furioso, que estar iracundo. Y en teoría cada una de estas palabras marca un grado de enojo diferente. He trabajado con personas, su enojo, que tienen hasta 5 tipos o 5 niveles de enojo, ¿ok? Descritos por ellos. Y esta intensidad va a variar dependiendo de muchísimos factores. 1, de la situación. 2, de cómo la persona piense o interprete lo que está ocurriendo. Y 3, dependiendo del factor fisiológico de qué tanto malestar se sienta por la situación. Si, por ejemplo, nosotros queremos ir a comer a un restaurante y lo que queríamos pedir no hay, vamos a sentir enojo, pero no vamos a agredir a nadie. Por el contrario, si vamos a comer a un restaurante y si hay lo que queremos comer, si las personas nos atienden mal, es más probable que tengamos una sensación más intensa o menos controlable. Y a esto se refiere con intensidad. Y la última dimensión es la duración. Hay emociones que se sienten por tiempos muy prolongados y otros que se sienten por tiempos muy breves. Hay personas, por ejemplo, que se levantan y sienten, ¿qué será?, incomodidad o sienten enojo porque tienen que ir a trabajar o tienen que ir a la escuela. Pero a lo mejor en el camino se encuentran con una persona que hacía tiempo no veían y que les agrada mucho. O a lo mejor en el transcurso se topan con la persona que les gusta. Y de un momento a otro la emoción cambia radicalmente. Y eso significa que la emoción inicial tuvo una duración más corta con respecto a la segunda que aparece. Las personas que generalmente se topan con gente que les gusta, posterior a eso, suelen tener un buen día. Inclusive las personas lo dicen. Dicen, ver a esta persona me hizo el día, me cambió por completo la actitud. Creo que a partir de aquí en adelante nadie va a poder arruinarme el día porque la verdad me hizo muy feliz este evento. Y esa clase de situaciones van a tener que ver con la duración. Pregunta de examen, ¿ok? Esta pregunta siempre la hago en todos mis exámenes. Ojo, cuando una emoción es desadaptativamente agradable o desagradable, es decir, cuando una persona siente mucho placer, un placer desmedido por una emoción negativa, más bien por una emoción que le genere daño, como el enojo. Hay personas que sienten mucho placer destruyendo. Cuando una emoción sea demasiado intensa al grado que la persona comienza a sentirse enferma o afectada, y que esta emoción dure demasiado tiempo en comparación al evento que la produjo, entonces vamos a estar hablando de, ahora sí, una patología emocional o de una emoción que se ha vuelto patológica. Entonces, las emociones por sí mismas no son negativas, pero si algo que debe ser percibido como desagradable no se siente así, por ejemplo, las personas que experimentan violencia y no se percatan, ¿ok?
si la intensidad es demasiado fuerte e incapacita a la persona, y la duración es demasiado excesiva, como pudiésemos pensar en una tristeza muy larga, entonces vamos a comenzar a considerar que la persona está padeciendo rasgos depresivos. Y todo esto va a marcarnos ahora sí que una emoción sea buena o que sea mala, o más bien que sea sana o normal, o que se esté tornando patológica. Entonces es importante que esquematicen todo esto, tanto los 3 sistemas de respuesta de las emociones como sus 3 dimensiones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de otras características. Primero, toda emoción permite ejecutar ciertas reacciones conductuales apropiadas independientemente de que dicha emoción genere placer o no. Incluso las emociones desagradables tienen funciones. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a fondo, pero se refiere a que, por ejemplo, el enojo nos ayuda a defendernos. El miedo nos ayuda a protegernos o a ser más cuidadosos. La tristeza nos ayuda a unirnos y a pedir apoyo. ¿Okay? El asco nos ayuda a cuidar nuestra salud, a mantenernos sanos. ¿Okay? Y así todas las emociones nos ayudan a tener reacciones apropiadas ante circunstancias. Si una persona, por ejemplo, me dice algo hiriente y yo demuestro tristeza o esto me hace sentir triste y tengo conductas como llorar o como retraerme, eso le va a dar un mensaje a la otra persona para saber que me está lastimando. Y a partir de ahí, en teoría, la persona va a reaccionar y va a intentar corregir lo que está haciendo. Entonces, las emociones son importantes expresarlas, es importante mostrar que estamos enojados, es importante mostrar que estamos tristes, que estamos alegres, porque estas conductas van a ayudarnos a dar un mensaje social. El siguiente punto tiene que ver con que hay emociones que se conocen como primarias y otras que se conocen como secundarias. Y la principal característica es que las primarias son universales. Esto significa que estas emociones son sentidas por todas las culturas del mundo e inclusive por otras especies. Por ejemplo, si ustedes tienen mascotas, pueden notar cuando su perrito está feliz o cuando su gato está feliz. También pueden notar cuando sus mascotas tienen temor o cuando están enojadas o de mal humor, porque estas emociones primarias son universales y también son sentidas por otras especies. La alegría es una emoción que se expresa en todas las culturas del mundo, lo mismo que el enojo, ¿okay? El miedo, que no nos ponen alegres las mismas cosas, que no nos dan miedo las mismas cosas, o que no nos enojan las mismas cosas, no significa que la emoción no sea universal. Todos sentimos la misma emoción por diferentes motivos, pero su carácter primario, su carácter universal, lo da el hecho de que esta emoción es percibida y es sentida por muchas culturas en el mundo, por todas. Y las secundarias ahora sí existen en culturas específicas. Es decir, que bajo este tipo de clasificación hay emociones que otras culturas no experimentan. Por ejemplo, aquí en México, la pena se refiere a la vergüenza. La pena es una vergüenza muy, muy ligera. Es como cometer una equivocación, como darnos cuenta que hicimos algo vergonzoso. Una pena es como una vergüenza ligera. Pero en Europa, la pena tiene que ver se deriva de la palabra dolor. Y esto hace alusión a que la pena es una tristeza muy fuerte. Es una tristeza muy persistente. En México, la pena no es percibida, o sea, como se percibe en Europa. La gente nunca siente pena al grado en que lo sienten los europeos. ¿Okay? Y los europeos no sienten la pena como lo sentimos nosotros. Entonces la pena es una emoción secundaria. Otro tipo de emoción secundaria pudiese ser el honor. Aquí en México el honor es algo que no se siente o que es muy desestimado. Muy poca gente puede alardear de que se siente honorable, porque no es una emoción primaria, es una emoción secundaria. Pero en otras culturas asiáticas, ahora vamos a movernos al continente asiático, el honor es algo muy importante. Y el honor está asociado con esta emoción importante de fidelidad y de bien actuar. Son cosas que nosotros experimentamos más como, como alegría, pero ellos experimentan honor. El honor para ellos es una emoción. Entonces, son otras dimensiones que son importantes que ustedes comprendan, que existen emociones primarias universales y secundarias o dependientes de la cultura.
En la siguiente diapositiva pueden ver una imagen de una persona y de su cerebro. Esto nos ayuda para esquematizar que toda emoción tiene el componente de pensamiento, que viene de las ideas, el componente conductual, que viene de las acciones, y las reacciones fisiológicas, que son las cuales nos van a ayudar a mantener la homeostasis de diferentes sistemas. Entonces, pues este esquema es para que conceptualicen eso porque es muy importante. Vamos a hablar ahorita de las funciones de las emociones. Ya habíamos visto las dimensiones previamente, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Primer punto, todas las emociones tienen una función que nos permiten adaptarnos. Eso significa que preparan al organismo para que ejecute de forma eficaz ciertas conductas que son necesarias para el ambiente. Por ejemplo, si escuchamos un sonido fuerte, de repente nuestro sistema nervioso produce adrenalina y eso hace que nuestras pupilas se dilaten, que estemos más alertas del ambiente, y eso nos va a preparar también para huir en dado caso que lo necesitemos. A veces la reacción es muy inmediata y el hecho de sentir esta emoción va a hacer que al percibir el peligro nosotros nos protejamos, corramos o huyamos de la situación. Imagínense que frente a una explosión las personas no sintieran miedo. Lo más probable es que continuarían caminando como de costumbre sin que esto les afectara. Y ahora imagínense que las personas no sintiesen miedo frente a una explosión. A lo mejor se están metiendo a una zona peligrosa y no lo perciben. Y eso hace que continúen haciéndolo y que se pongan en peligro. Entonces, la reacción es un componente sumamente importante para la adaptación. Y estas conductas apropiadas, pues las podemos ver en la tabla 1, que está en la misma diapositiva, que desde 1980 ya se había definido cuáles son las diferentes funciones que pudiesen llegar a tener las emociones. Podemos ver que el miedo nos protege, que la ira nos ayuda a destruir, que la alegría también se asocia con la reproducción, que la tristeza tiene que ver con la reintegración o la recuperación, la confianza con la afiliación, el asco con el rechazo, la anticipación con la exploración, al igual que la sorpresa. Entonces, cada emoción va a tender a generarnos conductas y comportamientos adaptados para mantener nuestra supervivencia y para poder responder adecuadamente a las necesidades ambientales. Ahora vamos a hablar de otra función, que son las funciones sociales, ¿ok? Y esto un poco a lo que les mencioné anteriormente. La expresión de las emociones permite a las demás personas comprender y predecir el comportamiento. Esto es el proceso de las relaciones interpersonales. Y el hecho de que nosotros podamos entender, comprender y predecir las emociones o el estado emocional de una persona nos ayuda a actuar en consecuencia. Y esto es muy importante en relaciones de amistad y sobre todo en relaciones de pareja. Mucha gente tiende a cambiar su conducta cuando siente que le está haciendo daño a alguien o cuando dijo un comentario que suele ser hiriente, y dependiendo de la intención de la persona, esta va a tender a ser o más hiriente o a ser menos hiriente. Va a regular su conducta y va a regular su lenguaje a partir de la emoción de la otra persona. Si de repente ustedes se topan con una persona y le ven una sonrisa en la cara y les habla de una forma grata, pues van a tender a ser más receptivos con esta persona, y probablemente esta persona se vuelva alguien importante para ustedes. Se vuelva alguien que les brinde confianza, confort, alguien que posiblemente pueda llegar a ser una amistad o quizás pueda llegar a forjar una relación romántica con ustedes. Pero cada vez que nosotros expresamos esto, cada vez que nosotros notamos esto también, es que podemos tener una pauta para saber cómo interactuar y cómo tratar a las personas. Inclusive pasa de la forma contraria. A lo mejor a mí me gusta alguien y yo me acerco a esa persona, pero cuando hago algún gesto romántico o tengo la intención de que la persona se sienta atraída hacia mí, y lo que yo veo es indiferencia o lo que yo veo es rechazo, entonces esa reacción emocional a mí me dice que esa no es la persona indicada o que le tengo que echar más ganas. Eso ya dependerá de cada quien, pero su reacción nos dice algo, y también a veces la reacción nos confunde. Pensando en esta misma situación, a lo mejor yo dije algo y la persona que me gusta sonrió
y entonces de algún modo yo estoy interpretando que le gustó a la persona, pero a lo mejor solamente le hizo gracia lo que dije, pero no le intereso para algo más. Entonces, esta lectura emocional suele ser muy importante para muchas de las cosas que tenemos que hacer, tanto personal como laboralmente. Las personas que se dedican a ventas, por ejemplo, necesitan tener una capacidad de inteligencia emocional alta, porque tienen que ser capaces de producir emociones en las personas y de comprender las emociones de sus clientes para poder hacer este trabajo de ventas. De tal forma que cuando una persona va a comprar algo, tiene que sentirse seguro y satisfecho con su compra. Tiene que sentir que está haciendo una buena inversión. Y esto tiene que ver con una emoción positiva que debe ser producida a partir de las reacciones de la gente. Inclusive a veces pedimos reseñas. Y cuando una persona nos dice, no, pues la verdad estuvo súper bien, y notamos que la persona tiene una cara de alegría, una cara de satisfacción, un tono amable, entonces decimos, sí, yo también quiero. Yo quiero sentirme así también. Pero si le preguntamos a alguien cómo le fue con lo que compró y nos dice, ¿sabes qué? Horrible. Y la persona muestra un ceño fruncido y muestra señales como de desagrado. Entonces eso nos hace sentir que no, que ya no queremos, que tenemos que desistir de la compra de este producto. Y es así como las emociones también nos ayudan a tomar decisiones. Y las personas que dominan esto, pues también pueden influir en las decisiones y los estados emocionales de las demás personas. Por ejemplo, los psicólogos. Los psicólogos influyen en el estado de ánimo de las personas a través de sus propias emociones. Esto no significa que el psicólogo va a hipnotizar o le va a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer, pero si la persona se siente muy estresada, el psicólogo tiene la posibilidad de calmarle y después de que se calme, puede tomar mejores decisiones. Algunas de las funciones relacionadas con esto son facilitar la interacción social. Eso quiere decir que es más fácil saber cómo tratar a las personas y con qué personas entablar una relación a partir de la expresión emocional. También nos permite controlar las conductas de los demás. Por ejemplo, el famoso chantaje de las mamás. La cara de te voy a tirar una chancleta o vas a ver cuando llegues a la casa. Esa mirada matadora que ayuda a controlar la conducta de los hijos, a hacerles saber a los hijos que están teniendo comportamientos inapropiados o desagradables y que va a recibir un castigo si continúa haciéndolos. Y eso va a hacer que el niño entienda este mensaje emocional y que a partir del miedo que tenga, pues va a regular su conducta. También nos ayuda a permitir la comunicación de los estados afectivos. Muchas personas se benefician mucho de hablar y de contar cómo se sienten. Y esto ayuda a que las personas a veces se unan más o que tengan más confianza entre sí. Y por último, también pudiésemos pensar que promueve la conducta prosocial. Es decir, conforme tenemos estas interacciones positivas entre nosotros, pues vamos a tender a ser más amigables y a ser más solidarios entre nosotros. Ahora, reprimir la respuesta emocional para evitar alterar las relaciones sociales es otra cosa que se hace en función de esto. Por ejemplo, cuando vamos a dar malas noticias. Si nosotros diéramos malas noticias de forma médicamente hablando y pusiéramos una cara de pesar y de decepción o de miedo, esta emoción se la vamos a transmitir a la persona. Y sabemos que lo que necesitamos es que la persona se sienta lo más relajada posible, aunque sea muy difícil, para que no le produzcamos un efecto de ansiedad. Y esto a veces implica que a sabiendas de lo que vamos a producir, hay que moldear nuestra expresión para no producir estados negativos de la persona. Y en otros ejemplos, por ejemplo, también los niños suelen ser más amables antes de pedir un favor o pedir un permiso a sus papás. Entre amigos igual solemos ser como más amables antes de hacer una solicitud o hacer una petición. Y todo esto tiene que ver con la decisión o con la idea de que no debemos producir emociones negativas en las personas o que debemos tenerlas lo más positivas posibles para poder obtener un beneficio a raíz de eso. Seguido de esto vamos a hablar de las funciones motivacionales. Vamos a hablar de la motivación como los motivos, ¿ok? Los motivos para que una persona tome una decisión o ejecute una conducta. Y esto va a ir muy ligado a los objetivos, a lo que la persona quiera lograr o a lo que la persona quiera sentir. Por ejemplo, si una persona me gusta, mi motivo va a ser, pues, generar reciprocidad en la otra parte.
Y eso va a hacer que tome decisiones enfocadas en producir eso. Es decir, voy a tender a ser más amable, más cordial, voy a tender a cortejar a la persona, o voy a ser más receptivo al cortejo de la persona también. Y me va a permitir ejecutar conductas como llevar una flor, escribir un poema, invitarle a salir, pagar las cosas. Entonces, nuestras emociones motivan nuestra conducta. A lo mejor la motivación que tenemos es basada en la tristeza. Eso significa que nuestra motivación nos va a hacer optar por conductas como aislarnos o preferir evitar ciertos trabajos o ciertas funciones. Quizás también nos haga tener conductas con producir más tristeza, poner música o ambientar para poder disfrutar de nuestra tristeza, ¿ok? Entonces a esto nos referimos con las funciones motivacionales. Cada conducta nos genera una motivación para tomar decisiones y para ejecutar conductas. Y esto también nos prepara para tomar ciertas reacciones específicas. Por ejemplo, el cólera o el enojo facilita las reacciones defensivas. Sabemos, por ejemplo, que si le decimos algo a una persona y esta persona se enoja o se incomoda, pues va a tender a reaccionar de forma defensiva. A lo mejor va a cerrar su canal de comunicación y ya no va a estar receptiva a los mensajes. A lo mejor iba a ser agresiva. Y pues todo esto nos va a ayudar a manifestar una conducta que sea más adaptada. La alegría va a tender a atraer a las demás personas. La sorpresa va a hacer que prestemos atención a ciertos estímulos novedosos. Y todo esto va a tener con nuestras motivaciones o nuestros objetivos. La alegría va a hacernos sentir que queremos estar más cerca de las personas. La sorpresa va a generarnos muchas dudas y que vamos a querer resolver. Entonces, cada emoción también nos genera una motivación. Y toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de otras conductas motivadas. Esto significa que si yo actúo con enojo, voy a tender a producir enojo. Y que cuando yo esté enojado, voy a tender a también fomentar este enojo. Entonces, esta es una cadena de estimulación continua que va a hacer que ciertas conductas se mantengan para mantener ciertas reacciones emocionales.